Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y estar con nosotros un día más en el ciclo de conferencias multigestora de este 2024. Esta conferencia que hacemos antes de verano vamos a cambiar el instrumento de inversión. Hasta ahora estábamos hablando siempre de fondos, hemos tenido muchas ideas este año, pues hemos tenido ideas emergentes, ideas en renta variable europea, ideas en temáticas como la tecnología, aunque queremos terminar las conferencias de antes de verano pues con ideas en ETFs, como bien indica su nombre. Los ETFs han emergido con mucha fuerza y traen diversificación y aportan inversiones para todo tipo de clientes. Desde su creación a partir de los años 90, a finales de los años 90, han tenido un crecimiento exponencial, tanto en número de ETFs ofertados como en activos gestionados por dichos ETFs. Y cada vez los clientes acceden y quieren contratarlo más pues, por diferentes razones, como su diversificación, como su rapidez, su liquidez, su facilidad de operar. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho a lo que les vamos a ir contando esta tarde, así que les presento a nuestro panel de expertos. Hoy les traemos ideas de inversión en general, no traemos una idea concreta con Business, tenemos muchas temáticas que queremos compartir con ustedes esta tarde, así que les presento y comenzamos para no adelantarme mucho y hacerles, pues, por no contarles de más de momento. Tenemos a Álvaro de BlackRock, buenas tardes. Buenas tardes. Pilar desde JP Morgan, buenas tardes. Y Carlos desde WisdomTree. Muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Bueno, los que están conectados online nos pueden ir dejando las preguntas en el chat y al final de la sesión intentaremos contestarlas todas. Por comenzar un poco conociendo un poco más este tipo de instrumento, porque los fondos son muy conocidos, pero los ETFs quizá tenemos un poquito más de, cuesta un poco más a veces conocerlos con facilidad. Álvaro, vamos a comenzar contigo. Quiero que nos cuentes por favor un poco los beneficios de invertir en ETFs, los clientes qué beneficios pueden obtener al invertir en este tipo de inversión. Vale, por supuesto. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a Renta 4 por contar con BlackRock y participar en esta charla de ETFs. Vamos a intentar hacer lo más ameno posible. Me consta que después de esto tenemos un vinito, así que seguro que hacemos esta tarde de lunes lo más ameno posible. Eso y el Partido de España. Y el Partido de España. En cuanto a mi nombre, soy Álvaro Price, soy miembro del equipo de ventas para BlackRock en Iberia y yo creo que en nombre de las tres gestoras que estamos aquí, que además somos gestoras americanas, pues os vamos a contar un poquito de este mundo de ETFs, de indexación, ¿no? Esta industria que pesa casi 12 billones españoles en activos bajo gestión y que crece a un ritmo anualizado de un 20% aproximado, poniendo a los ETFs como el principal producto de crecimiento en activos en gestión de inversión, ¿no? En cuanto a los beneficios de los ETFs y qué es lo que os traemos aquí, en primer lugar, que no se nos olvide que los ETFs son una herramienta más que nos pueden dar acceso a construir nuestra cartera, a la inversión, más allá de invertir en bonos, en acciones en directo o en fondos de inversión, por ejemplo. Yo vengo de una casa que hacemos un poquito de todo, pero bueno, los ETFs al final del día son una herramienta más que podemos utilizar. Y hablando de fondos de inversión, también para el que no lo sepa, los ETFs, o por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, básicamente os dice que estos son fondos de inversión cotizados, que cotizan en bolsa como lo hace una acción y por lo tanto va a tener esa similitud de, oye, que la casa estructura como un fondo pero que cotiza intradía en una bolsa y que podemos operar de manera constante como lo hacemos con las acciones. En cuanto a los principales beneficios, yo me voy a quedar con 5 y en primer lugar diría la diversificación. Los ETFs, al ser un formato fondo, como son los fondos de gestión activa, pues tienen acceso inmediato a una cartera diversificada tanto de acciones como bonos. En segundo lugar, la liquidez. La liquidez que tienen los ETFs, como ya lo he mencionado, son productos que cotizan en bolsa intradía y por lo tanto, a la diferencia de los fondos, que tienen una operativa un poquito más lenta y diferente, puedes tener esa liquidez de comprar a la mañana y vender a la tarde si es que se desea. En tercer lugar, destacaría la transparencia que tienen los ETFs. Si vosotros estáis familiarizados con los fondos de inversión, donde entender una cartera puede tardar un mes, 3 meses, o saber en lo que estamos invertidos tiene un decalaje, para los ETFs tú puedes saber cada día, entrando en cualquiera de nuestras webs, en vuestros productos invertidos, para saber cada día cuál es la composición de la cartera en la que estéis invertidos a través de ETFs, ya sea de bonos o de acciones. En cuarto lugar, destacaría también la flexibilidad y amplitud que hay de gama en el mundo de ETFs. Hay más de 10.000 productos. Nosotros en BlackRock en concreto tenemos 1.300, 400 registrados en España para comercialización, pero la capacidad que tenéis a través de esta gama tan amplia de ETFs a nivel global es una bondad que tiene este producto de cara a acceder a diferentes tipos de regiones, clases de activo y tiene esa flexibilidad para construir una cartera completa a base de ETFs en cualquier exposición.
Y finalmente, y en quinto lugar, yo destacaría que uno de los principales beneficios de los ETFs, y lo dejo para el final, es que son baratos. Los ETFs tienen un coste reducido frente a la comparativa de los fondos tradicionales de gestión activa, y como para poner un ejemplo, pues un ETF que tenemos nosotros en casa del S&P 500, pues tiene un coste de 0,05%, 5 puntos básicos para acceder a un índice tan importante como el de renta variable americana. Si yo lo comparo con un fondo de renta variable americana de gestión activa, esto pues es una comisión del 1,5%, 30 veces más prácticamente lo que puede costar el ETF. Así que yo destaco eso, la diversificación, la liquidez, la transparencia, la flexibilidad y amplitud de gama que tenéis a disposición y los bajos costes que hacen que pues, se construyan carteras de manera eficiente. Bueno, creo que los beneficios, al menos los 5 que has puntuado, son los más generales. No sé si, Pilar, tienes algún beneficio que añadir, o si no nos pasamos por contra los desafíos que pueden enfrentarse los clientes cuando quieren invertir en este tipo de instrumentos. Pues muchísimas gracias, Bea. Aprovecho para volver a dar las gracias a Renta 4 por invitarnos y a todos ustedes por conectarse y por estar aquí con nosotros, los que se han acercado. Pues yo creo que efectivamente, si empiezo por los desafíos, el principal desafío que tienen los ETFs frente a los fondos a día de hoy es que el regulador español, a pesar de que efectivamente por sus siglas en inglés se llama fondo cotizado, la realidad es que no los considera como un fondo, y entonces la no traspasabilidad de estos instrumentos es verdad que podría ser a priori un desafío para los inversores frente al instrumento fondo de inversión. Sin embargo, creo que sí que es importante destacar que, por supuesto, las ventajas sobrepasan a los desafíos que pueden afectar este tipo de instrumentos, con lo cual, bueno, pues que cuando miramos la balanza tienen más ventajas que otra cosa. Y luego también, por añadir a las ventajas que comentaba Álvaro, creo que también es importante darse cuenta de que no hace falta renunciar a la generación de alfa. Es decir, hay un tipo de ETF en el que, como muy bien ha explicado Álvaro, son fondos. El ETF como tal es simplemente un vehículo. Tú lo describías al principio, que íbamos a hablar de un vehículo, de un instrumento de inversión diferente, y esto no deja de ser un vehículo distinto, pero que dentro se puede poner cualquier cosa, y de hecho dentro de la diversidad y de todos los distintos tipos y clases de activos de los que se pueden encontrar ETFs, que son muchísimos, de ahí la diversificación, bueno, pues también hay ETFs en los que los gestores intentan elegir aquellas compañías que lo van a hacer mejor, por lo cual hay otra ventaja añadida, que es que no hay por qué renunciar a la generación de alfa y hacerlo bien. Pues muchísimas gracias a los dos. Hemos tenido ventajas, hemos tenido desafíos a los que nos enfrentamos. Carlos, por terminar esta ronda, un poco para conocer de manera macro los ETFs, ¿cómo pueden los ETFs aprovechar las ventajas, las ventajas de invertir en los ETFs, las tendencias macroeconómicas que podemos ver en el mercado? Buenas tardes a todos, un placer estar con todos ustedes. Gracias a Renta 4 por la invitación, y un placer también estar con mis compañeros de profesión. Al final, cuando estamos construyendo una cartera, pues, la palabra diversificación a todos nos viene a la mente, y también la palabra intentar maximizar esa ecuación rentabilidad-riesgo, ¿no? Entonces, hablabas de tendencias macro o tendencias o megatendencias o distintas temáticas que habitan en los mercados, y al final algunas de esas temáticas las llamamos megatendencias, megatemáticas, porque gozan de unos vientos de cola muy favorables. Esos vientos de cola, al final, lo que se traducen es en un crecimiento mayor esperado. Si todos pensamos en inteligencia artificial, por poner un ejemplo, al final es una temática que ofrece un crecimiento esperado en el largo plazo superior a la de la media del mercado. Ahora bien, si queremos invertir en inteligencia artificial o en baterías o en ciberseguridad, no hay un índice tradicional como puede ser el Standard & Poor's, o puede ser el Nasdaq, o puede ser el IBEX o el Eurostoxx 50, sino que cada una de las gestoras tenemos que construir un índice y, por lo tanto, un ETF, una estrategia que trate de
capturar esa beta o esa pureza a la temática donde queremos invertir, ¿vale? Y esto es un reto que tiene la industria, porque al final nosotros desde WisdomTree hemos hecho ese estudio y hemos visto que en inteligencia artificial, por ejemplo, pues existen en el mercado UCITS hasta 30 o 40 estrategias distintas. Miramos las rentabilidades y hay mucha dispersión entre una estrategia y otra estrategia. ¿Por qué? Porque como al final cada gestora entiende inteligencia artificial como ellos consideran que es lo mejor, pues incluyen distintas compañías y no todas se comportan de la misma manera. ¿Cómo lo hacemos desde WisdomTree? Pues lo que hacemos es nos aliamos con expertos en cada una de esas temáticas y son esos expertos los que se dedican a decidir qué compañías deben estar incluidas en ese índice, en esa estrategia, con el motivo de capturar toda la beta o toda la pureza y, por tanto, todas las bondades que ofrece cada una de esas temáticas. Hemos hablado de muchos beneficios que existen en el mundo de los ETFs. Otro de los beneficios sería que gracias a un ETF podemos construir índices y estrategias para distintos nichos que pueda haber en el mercado. Perfecto, pues muchas gracias a los tres por esta primera ronda. Creo que ya hemos conocido y hemos dado un par de pinceladas sobre estos instrumentos, así que vamos a empezar un poco con las temáticas a las que hemos venido a hablar, que tenemos varias, así que vamos a intentar cubrirlas todas. Por comenzar contigo, Álvaro. Nos vas a contar ETFs de renta variable de índices, o sea, que siguen a un índice. ¿Cómo pueden optimizar los inversores las carteras usando estos ETFs? Y también, pues, ¿qué factores deben tener en cuenta a la hora de elegir unos ETFs u otros del mismo índice? Sí, por supuesto. Yo creo que antes de arrancar lo que me gustaría también es hacer un poco de desmitificación para el que lo haya escuchado y me gusta que todavía no se haya mencionado la palabra gestión pasiva y a mí me habréis oído hablar de gestión indexada porque al final cualquier decisión de inversión, ya sea a través de ETFs, de acciones, de bonos, de fondos, es una decisión activa. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, cuando estamos decidiendo qué hacer con nuestros ahorros, pues tenemos un pequeño proceso de inversión. Oye, en primer lugar, ¿qué clase de activo quiero tener? ¿Renta variable, renta fija, una cartera mixta? Esa primera decisión activa. En segundo lugar, ¿en qué exposición quiero estar? ¿Quiero estar en Estados Unidos? ¿Quiero estar en Europa? ¿Bonos de gobierno? ¿Corporativos? Segunda decisión activa. Y en tercer lugar, ¿qué tipo de vehículo? Porque aquí estamos hablando de diferentes tipos de vehículos para acceder a esa idea de inversión que ya hemos formado. ¿Cuál es la manera más eficiente de hacerlo? Ya puede ser bonos, acciones, fondos o ETFs. Por lo tanto, a mí me gustaría abogar por esa gestión indexada que al final del día tiene un componente de acción activa. En cuanto a cómo optimizan nuestros clientes o cómo podemos optimizar nuestras carteras a través de inversión en ETFs, en concreto de renta variable, pues me gustaría mencionar 3 puntos en concreto. En primer lugar, el ahorro. El ahorro ya sea en tiempo o en costes. Invertir a través de ETFs es una manera muy ágil y rápida de acceder al mercado y de tomar una decisión. Si yo lo hiciera por la contra en un fondo de gestión activa, por ejemplo, en Europa hay más de 100.000 referencias sobre las que podemos batir un índice con un fondo de gestión activa y, por lo tanto, existen equipos de selección de fondos profesionales como el de Renta 4 que se dedican su tiempo y análisis a estudiar esos tipos de gestión activa. Consume muchísimo tiempo. Creo que ninguno de nosotros tenemos esa capacidad a día de hoy con nuestros trabajos, nuestra vida, para hacerlo de manera constante. Por lo tanto, invertir en ETFs te ahorra tiempo. En segundo lugar, el tema de los costes. Y aquí ya no me refiero a invertir en un ETF que sea muy barato, sino que añadir el componente de ETFs a nuestras carteras reduce el coste medio de nuestras carteras en concreto. En el caso, bueno, y para poner un caso numérico en concreto, nosotros tenemos un estudio que dice, si tú tienes una cartera de 10.000 euros invertida al 6% durante 30 años, bueno, hay 2 carteras. La primera con un coste medio de 30 puntos básicos y la segunda con 60 puntos básicos, esos 10.000 euros al 6% durante 30 años, yo he hecho el cálculo antes en el móvil y son casi 60.000 euros, sin tener en cuenta el coste. La diferencia en esos 30 años entre la cartera de 30 puntos básicos y 60 es de más de 10.000 euros de diferencia por los costes que has asumido a través de tener una cartera cara durante 30 años. Segundo lugar, los ETFs son un vehículo que te ayudan a optimizar
la parte core, el núcleo de tu cartera, es decir, exposiciones estratégicas de largo plazo en las que queremos estar por un mayor periodo de tiempo y que sean exposiciones un poquito más amplias. Estoy hablando de tener una parte en Estados Unidos, tener una parte en Europa, una parte en emergentes, Japón, China, tecnología, salud. Ese tipo de exposiciones core que a nosotros nos gustan en el mercado, implementándolas a través de ETF, lo vas a hacer de una manera eficiente, como hemos mencionado en costes, y que nos va a ayudar a reducir ese coste total de la cartera. Y en último lugar, hay un punto en el que nosotros estamos viendo como cliente nuevo está empezando a acceder al mundo de la inversión por primera vez y lo hacen a través de ETFs. Y esto es lo que llamamos en inglés ETF Saving Plans o planes de inversión a largo plazo, donde las nuevas generaciones, a través de esos neobrokers, plataformas digitales, empiezan a hacer a un tipo de producto de ahorro periódico, constante y automático mes a mes, donde se le asigna una pequeña fuente de ahorro en diferentes ETFs de momento de renta variable, ya sea del Nasdaq, ya sea de Estados Unidos, de nuevo emergentes, en lo que nosotros queramos estar. Y eso es una fuente muy importante de optimización de nuestros ahorros a través de ETFs de renta variable. Respondiendo a la segunda pregunta, la parte de en qué tenemos que enfocarnos o cómo podemos identificar el cómo elegir un ETF dentro de renta variable. En primer lugar, de nuevo, pues soy una casa que también habla mucho de gestión activa. ¿Cómo diferenciamos entre elegir un fondo o un ETF? Los ETFs nosotros los lanzamos y los compramos porque los hacemos en índices o mercados que son eficientes, que son muy difíciles de batir y donde haya que explotar ineficiencias de mercado, opacidad y poca transparencia, pues ya tienes un gestor de renta variable activa que te ayuda a generar alfa. Un ejemplo muy claro de donde funcionan muy bien los ETFs es en el S&P 500. Yo lo mencioné anteriormente, pero el S&P 500, para el que no lo sepa, es un índice que durante los últimos 20 años el 95% de los gestores que han intentado batirlo no lo han conseguido, porque es un mercado súper eficiente, el más invertido en todo el mundo tiene mucha información y por lo tanto tiene sentido hacerlo a través de un ETF. Nosotros en concreto tenemos un ETF que tiene más de prácticamente 100.000 millones de activos bajo gestión y no es el más grande que hay en la industria, para que veáis el tamaño que tiene este tipo de productos y hacia dónde va el dinero. Luego, otra de las cosas que deberíais mirar a la hora de comprar ETFs es que hay que trabajar con casas grandes y que sepan manejar la escala. Nosotros estamos 3 casas aquí, hay un puñado más fuera que seguro que conocéis, pero lo importante también es trabajar con proveedores de ETFs que tengan escala y no entremos en boutiques de tamaño reducido que puedan tener problemas de consolidación o de desaparecer. Y ya cuando hablamos de producto, ¿no? 2 ETFs, yo puedo tener un ETF del MSCI Europe, JP Morgan puede tener un ETF del MSCI Europe, y cuando tenemos 2 índices, 2 ETFs que replican el mismo índice, lo primero que hay que ver es el volumen. ¿Qué tamaño tienen estos ETFs? Cuanto más grande, más líquido, más volumen tiene el mercado y por lo tanto esas horquillas que sabemos todos de negociación que nos va a cobrar el broker, pues van a ser menores. Más volumen, más baratos. Y luego ya está el coste propio del ETF. Si tenemos el mismo volumen con el mismo índice, los ETFs que tengan un coste, una comisión más barata, pues van a ser también más eficientes para nosotros. Y para rematarlo, también pues, es obvio, pero hay que invertir en ETFs que repliquen índices en el que nosotros queramos estar, que tengamos esa visión como inversores. Hay un ejemplo que nosotros contamos que es los proveedores de índices como MSCI, que tienen un índice emergentes, tienen en cuenta a Corea del Sur. FTSE, otro proveedor de índices, no tiene a Corea del Sur como país emergente, por lo tanto está fuera del índice. Si yo soy una persona que quiero construir una carterita diversificada en emergentes con Corea del Sur porque me gusta por el componente tecnológico, semiconductores, son muy majetes, pues compraríamos el ETF que replica el índice de MSCI emergentes. Así que esas serían un poco las ideas que os dejo a la hora de selección de ETFs. Perfecto, me ha gustado la idea de los ETF Saving Plans, la verdad que es una idea innovadora, pero creo que tiene bastante futuro y puede tener bastante tirón en, como comentabas, van las generaciones jóvenes. Pilar, pasamos a ti porque nos han comentado ETFs tradicionales, pero nos vienes a hablar de gestión activa en ETFs. Correcto. Cuéntanos un poco las diferencias que tienen con estos ETFs tradicionales que nos ha comentado Álvaro y pues también cómo se invierte y cuál es el proceso de inversión en dichos ETFs. Claro. Pues efectivamente, como les he dicho al principio, una de las ventajas o de las cosas importantes para nosotros al invertir en ETFs es no renunciar a la generación de alfa. Es verdad que JP Morgan llega al mundo de los ETFs hace 10 años en Estados Unidos,
cuando ya hay mucho proveedor de ETFs pasivos, o perdón, indexados, como estos señores, en los cuales básicamente replican un índice ya existente. Nosotros, con cientos de años de historia de gestión activa, con equipos de analistas que analizan compañías, con equipos de gestores que eligen cuáles de esas compañías quieren incluir, lo que decidimos es aunar todos esos recursos y, como decía antes, meterlos dentro del instrumento ETF. El ETF no es más que un instrumento cotizado. Dentro se puede meter cualquier tipo de gestión. Al fin y al cabo, la diferencia principal con los ETFs indexados es que tú tienes a un gestor tomando una decisión que es, bueno, pues con mayor o menor diferencia frente al índice, con mayor o menor tracking error, decidiendo cuánto de cada compañía quiere tener. Entonces, bueno, al fin y al cabo, nosotros eso lo que hemos hecho ha sido, como decía, aprovechar pues los históricos que teníamos, los procesos de inversión, los gestores, los analistas, y ponerlos al servicio de nuestros clientes para darles una solución más para construir sus carteras de manera diversificada y de manera eficiente en cuanto a todas esas ventajas que decía Álvaro al principio que tienen los ETFs. Simplemente estos son ETFs de gestión activa. Una de las cosas, creo que han dicho Beatriz y Álvaro, lo único que crece más rápido que los ETFs en el mundo de la gestión son los ETFs de gestión activa a día de hoy. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que muchas casas que estos últimos años se han dedicado a gestionar ETFs, muchos de ellos indexados o de gestión pasiva o como los quieran llamar, están llegando ahora con propuestas de ETFs de gestión activa, reconociendo el valor de tener una parte de su gama en ETFs en los que hay alguien gestionando y eligiendo qué nombres quiero tener y cuáles no. Hay ETFs de gestión activa de acciones, de renta variable, los hay de renta fija. Si se paran a pensar en un ETF de gestión pasiva o de réplica de un índice de renta fija, ¿quiénes son los que pesan más dentro de un índice de renta fija? Son aquellos que tienen más deuda, ¿no? Son los mayores deudores dentro de un índice de renta fija, son los que más pesan. Si uno compra un índice de renta fija sin más, no estoy segura que quiera necesariamente tener exposición así, teniendo exposición al que la mayor exposición en el mayor deudor. Y por tanto, el tener a alguien detrás que está mirando las emisiones, que está diciendo, oye, el mayor deudor es en un índice emergente, no sé si es Venezuela, pues a lo mejor no me interesa, prefiero tener otro tipo de ponderaciones, otro tipo de pesos dentro de mi ETF de renta fija. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo yo creo que tiene sentido que haya alguien, que haya una persona, un gestor, decidiendo en los índices de renta variable qué compañías creemos que tienen cierta ventaja sobre otras, y en renta fija qué países, si son de deuda gubernamental, o qué compañías están mejor posicionadas para repagar su deuda, que al final es lo que hacemos cuando compramos ETFs de crédito o de renta fija gubernamental. Al final, bueno, pues como decía, lo más importante, una de las principales diferencias frente a los ETFs indexados, de los ETFs activos, es que en cierta manera en esos ETFs indexados estás renunciando a la capacidad de generación de alfa. Y sin embargo, en los ETFs de gestión activa estás dejándote la puerta abierta a poder generar ese extra de alfa que no solo cubra los gastos del ETF, sino que además, bueno, pues te pueda generar esa rentabilidad, esa pequeña rentabilidad extraordinaria por encima del índice. Me gusta esto último que dices, el tema de generación de alfa frente a pues, lo que puedas tener del índice directamente. Y por terminar la ronda contigo, Carlos, vamos a hablar de
una temática conocida como el activo refugio, que es el oro, que creo que es bastante interesante, a la gente le llama bastante la atención. Invertir en oro a través de un ETF. Cuéntanos un poco qué puede afectar al precio de esos ETFs y cómo pueden cuadrar y cómo pueden encajar en una cartera, pues algo más tradicional, un ETF con esta temática. Muy bien. Lo de activo refugio es verdad que siempre hemos mirado al oro como activo refugio y pensemos que el oro hace unas semanas estaba en máximos históricos y sin embargo no hay nada de lo que refugiarse. O sea, me explico, la situación económica por suerte pues no es muy boyante, pero hay cierto crecimiento económico. Es verdad que tenemos, por desgracia, algún conflicto bélico, pero no es nada que esperemos que vaya a crecer en escala. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo un activo de refugio puede estar cotizado en máximos históricos si no hay nada, no hay una situación de estrés de mercado, ¿verdad? Y es que al final el oro, como clase de activo, cumple una serie de roles o de papeles en una cartera diversificada que lo convierten en lo que llamamos en WisdomTree una clase de activo único. ¿Único por qué? Pues porque es único en el sentido que cuando vienen mal dadas, y sí que es verdad que hay un movimiento de estrés de mercado, de fuerte volatilidad, pues los inversores se refugian en un activo pues más seguro, ¿no? o con una volatilidad menor. Ese sería uno de los papeles. Pero también es verdad que cuando la economía va bien, el oro no es que lo haga mal, el oro también lo hace bien. ¿Por qué? Porque al final cuando la economía va bien, pues todos conseguimos más, hay más inflación y el oro actúa como buena cobertura frente a la inflación. El oro, otra de las ventajas que tiene es que se comporta bien cuando hay riesgos geopolíticos, ¿no? Estamos viendo que cuando hay una tensión, se produce una tensión en cualquier parte del planeta, pues al final, mencionaba antes, los inversores tienden a colocar parte de su dinero en un activo que se suele desenvolver bien en ese tipo de situaciones. Y es también una clase de activo único porque quizás todos miramos al oro como un dinero que voy a dejar en mi cartera y que me protege, pero al final todos los que invertimos queremos maximizar nuestra ecuación rentabilidad-riesgo. Y si atendemos a cómo de rentable es un activo o no, pues nosotros en WisdomTree hicimos un análisis que abarcaba los últimos 20 años, lo publicamos en enero del 2024, febrero del 2024, y ojo, estábamos mirando a 20 años atrás. Y estábamos analizando cómo de bien se comporta el oro en términos de rentabilidad frente a otras clases de activo y no tiene nada que envidiar a la renta variable, y hablo de la renta variable americana, hablo de la renta variable europea, hablo de la renta variable en su conjunto. Pero lo importante es si atendemos a algo que conocemos en la industria, que es el ratio de captura a la baja. En otras palabras, cuando cae el mercado, ¿cuánto capturo yo de esa caída? Y obviamente lo que se trata es de que cuando sube el mercado intentar captar lo máximo posible y que cuando cae el mercado tratar de esquivar esas caídas y que ese ratio de captura sea muy pequeñito. Pues para el caso de oro, en términos de rentabilidad, pues ha presentado de manera histórica una rentabilidad media bastante atractiva con un ratio de captura a la baja también muy bajito. Y en cuanto a cómo encaja el oro dentro de una cartera multiactivo, bueno, al final yo creo que ya me da un poco la respuesta. Si lo estamos llamando un activo único, un activo que se comporta bien en distintas fases del mercado, pues obviamente que tiene cabida en una cartera diversificada, aporta diversificación, es un activo que descorrelaciona con las principales clases de activo y es lo que necesitamos al final para diversificar, para tratar de maximizar nuestra ecuación rentabilidad-riesgo. Necesitamos añadir en nuestra cartera activos con poca correlación que nos aporten diversificación. Bueno, creo que acabamos de presentar tres ideas que son completamente complementarias entre sí. Tenemos índices más tradicionales, índices de gestión activa y el oro que en cualquier cartera de cualquier cliente pueden encajar perfectamente. Así que pasando un poco a la siguiente parte de la conferencia, Álvaro, por seguir contigo, nos has hablado de índices tradicionales de renta variable. Vamos a tocar la otra pata que es la renta fija. ¿Vale? ¿Cómo veis vosotros ahora mismo esta inversión en caso de invertir en renta fija, que también a los clientes les preocupa un poco invertir en moneda
local o moneda más fuerte? ¿Cómo nos puedes ayudar? En este caso, y hablando de renta fija, me gustaría resaltar muy mucho la oportunidad que tenemos todos nosotros en invertir en renta fija a día de hoy. Y la principal manera y más fácil que tenemos que hacer para canalizar esta oportunidad es a través de ETFs indexados, de gestión activa, pero hay una oportunidad muy grande en el mercado por el contexto actual de tipos. Todos sabemos que están altos, han subido y bueno, saber qué hacen los bancos centrales, pero bueno, claramente es una oportunidad de entrada que no hemos tenido en los últimos 10 años y cualquier subclase de activo dentro de renta fija, ya sea gobiernos, crédito investment grade de alta calidad, high yield de menor calidad crediticia, emergentes, todas las TIRs que pagan este tipo de clases de activos están por encima de sus medias históricas de los últimos 15 años. La oportunidad existe. ¿Y eso qué significa? Que si antes la renta fija no tenía sentido incluir en nuestras carteras porque ya no descorrelacionaban, no me pagaba nada, ahora tiene sentido. Y voy a daros también otros datos. Si nosotros tuviéramos una cartera con un objetivo de rentabilidad de un 6% hace un par de años, nosotros para conseguir esa rentabilidad del 6% entre renta variable, tiene un mix entre renta variable y renta fija, teníamos que tener el 90% de nuestra cartera en acciones, en renta variable, y un 10% en bonos, en renta fija, y eso te arrojaba una cartera con una volatilidad de movimiento de precios de un 13%. A día de hoy, ese 90-10 se ha convertido en un 50-50. Y no solo eso, sino que además la volatilidad que arroja esta cartera es del 10%. Por lo tanto, la renta fija tiene sentido por rentabilidad, pero también por diversificación y reducción del riesgo y esa volatilidad de nuestras carteras. Para el que no lo sepa, el mercado total invertible de renta fija a nivel global es más grande que el de acciones, es más grande que el de renta variable. El de renta variable está en torno a los 100 billones españoles y el de renta fija en 130. La cuota natural, bueno, la cuota actual de los ETFs de renta variable dentro de los 100 trillion es aproximadamente de un 10%, la de los ETFs de renta fija en su mercado de renta fija no llega casi ni al 2%. Pero lo hemos mencionado anteriormente, lo ha mencionado también Bea, el mercado de ETFs crece aproximadamente un 20% de manera anualizada. El crecimiento de la industria de ETFs de renta fija a día de hoy está creciendo a ritmos del casi 40% de manera anualizada. Es brutal la oportunidad que se está viendo en ETFs de renta fija y os voy a decir los dos principales motivos. El primero y importante es el ángulo de los clientes institucionales. También lo ha mencionado Bea, pero los ETFs de renta variable, el primero se lanzó en 1993, pero dentro de los ETFs de renta fija es un mercado que lleva aproximadamente funcionando 10 años y que es una tecnología y una innovación que antes no existía. Los principales inversores institucionales lo que están empezando a hacer es coger sus grandes carteras de miles de líneas de renta fija y lo que hacen es convertir esas líneas de bonos en un solo ETF, porque al final el ETF tiene esas 1000 líneas dentro, tú con comprar un ETF de una vez un clic ya tengo acceso a una cartera ya sea de 200, 500, 1000 bonos dependiendo del índice de referencia que sigas. Hay una tendencia muy grande de parte de todos estos gestores institucionales profesionales de mejorar su eficiencia en carteras a través de invertir a través de ETFs de renta fija. En segundo lugar, el acceso que estamos consiguiendo para todos nosotros, cliente minorista, para poder invertir en renta fija en su conjunto. Al final estamos hablando aquí de un vehículo, pero en renta fija, hasta el día de hoy, era algo más complicado. Para el que no lo sepa, los bonos cotizan en mercado OTC, over the counter, lo que significa que tú no vas a la pantallita y no puedes ver el precio, los volúmenes de negociación, tienes que llamar al broker dealer para que te dé inventario, y la operativa es compleja, es costosa y sobre todo no accesible para el cliente minorista. La otra parte es, si yo quiero comprarme un Telefónica, un Grifols, un Santander, la inversión mínima en estos bonos corporativos es de 100.000 euros. Entonces os invito a pensar, entre todos nosotros, teniendo en cuenta que la inversión mínima son 100.000 euros, qué tipo de cartera diversificada, si es que llegamos a hacer una cartera de bonos, podemos conseguir con esos mínimos tan altos. ¿Qué es lo que han conseguido hacer los ETFs de renta fija? Democratizar la inversión en renta fija a través de estos vehículos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gama que acabamos de lanzar de ETFs de vencimiento a definido a 26, 27, 28 que funcionan como un bono. Son nuestros ETFs iBonds que se pueden hacer con mínimos tan bajos como 5 euros porque es lo que vale el precio liquidativo de estos productos. Por lo tanto, como resumen, la oportunidad en renta fija por mercado y contexto de tipos es importantísima y gracias a los ETFs todos nosotros vamos a poder acceder a ser partícipes de construir una cartera diversificada en bonos. Una línea
400 bonos en cartera, así de simple. Bueno, me quedo con algo que has dicho al principio, que es que si no hay o no tienen ya inversión en renta fija es el momento, porque desde luego hay que tenerla y para diversificar las carteras es fundamental. Pilar, pues seguir contigo y seguir la temática que nos has venido a contar antes, la parte de la gestión activa. ¿Cómo consideras que este tipo de inversión puede diversificar y puede ser una inversión estructural en las carteras? Pues efectivamente, yo creo que como complemento a la solución que aportaba Álvaro de invertir en ETFs de renta fija, que sin duda estamos de acuerdo en que hay una oportunidad histórica para aquellos que no tienen inversiones en renta fija, yo lo que propongo es una solución para esa parte core o central de la inversión en renta variable a través de ETFs, que son una gama de ETFs que tenemos que se llaman REI, y al fin y al cabo, bueno, pues las hay de distintas regiones, global, americana, emergente, asiática, europea, y básicamente lo que buscan es, con una desviación muy pequeña respecto al índice, con un 1%, elegir, de desviación frente al índice, elegir qué compañías sobreponderar e infraponderar en función de lo que determinen los analistas, que digan, pues nos gusta más L'Oréal que no sé, cualquier otra compañía en su sector, o queremos tener un poquito más de Coca-Cola y un poquito menos de Pepsi dentro de las compañías que tenemos dentro del ETF. Y al final con eso el objetivo es, como decía, con una desviación frente al índice en torno a un 1%, generar entre 60 y 70 puntos básicos de alfa, es decir, por encima de lo que hace el índice. Y la realidad es que, de hecho, en el americano, que es el primero que tuvimos, el primero que se lanzó dentro de esta gama, la realidad es que lleva haciéndolo de manera consistente. Cuando hablaban de que los gestores de gestión activa muy rara vez baten al SP500 como índice de referencia del mercado americano, la realidad es que llevamos haciéndolo de manera consistente y de manera anualizada durante muchísimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, es un ejemplo de que el análisis de las compañías por parte de nuestros analistas, el poner a estos analistas al servicio de nuestros clientes a través de este instrumento de ETF de gestión activa, realmente consigue añadir valor y añadir valor a las carteras de renta variable y de renta fija, ¿no? Pero como solución, yo creo que estos REI de renta variable son sin duda bueno, pues una solución muy complementaria a cualquier solución de gestión pasiva que puedan tener ya en carteras. Además, como hay distintos sabores regionales, cada uno puede construirse una asignación regional que se adecue a su apetito de riesgo o a su visión macroeconómica. Y bueno, realmente, como decía, es una forma de añadir alfa y añadir rentabilidad a la cartera sin renunciar a esas ventajas que tienen sin duda los ETFs. Pues creo que esto último es lo importante de este tipo de ETFs de gestión activa. Por terminar contigo, Carlos, nos traes también una idea de los Quality Dividend, que son unos ETFs que ahora nos vas a comentar un poquito más. Cuéntanos diferencias entre los más tradicionales, por ejemplo, de los que nos ha contado Álvaro, y también por qué tener este tipo de inversión en una cartera pues, para poder aportar diversificación o lo que nos puedas comentar. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo que han mencionado de mis compañeros sobre el Standard & Poor's, ¿no? Pues es verdad que el Standard & Poor's de manera histórica pues es y ha sido uno de los índices, sino el que más difícil de batir, ¿no? El Standard & Poor's 500, seguro que ustedes ya lo conocen, está compuesto de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Más grandes. Eso no implica que sean las más rentables o las mejores donde deberíamos de invertir. Entonces, WisdomTree lo que hizo es, y también fundado por mucho estudio académico, entre otros el modelo de Fama French, lo que hicimos es tratar de identificar cuáles son los factores que existen en el mercado que de manera más consistente han sido capaces de hacerlo mejor que la media del mercado. ¿Cuáles son los factores más conocidos? Pues el factor de tamaño, ¿no? Empresas de pequeña capitalización y grande capitalización.
el factor volatilidad, compañías que tienen una volatilidad baja, el factor de alto dividendo o income, el factor value, y hay un factor que se llama quality o calidad, que de manera histórica ha sido capaz de generar mayor rentabilidad del mercado. Por lo tanto, puestos a querer tomar exposición al mercado norteamericano, al Standard & Poor's, hagámoslo, pero solo tomando exposición a las compañías que consideramos quality o calidad. ¿Por qué? Porque históricamente lo han hecho mejor. ¿Qué es calidad? ¿No? Aquí puede haber muchas opiniones de qué entendemos por calidad. Pues calidad es Wisdom Tree, es compañías que tienen un crecimiento esperado de los beneficios alto, compañías que tienen un ROE o ROA, rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre el equity o capital alto. Por lo tanto, generemos o construyamos una estrategia que gire en torno al factor calidad. Pero es que además, si analizamos la historia, vemos que las compañías que han tenido políticas de dividendos estables, no altos, no que hayan pagado un dividendo muy alto, sino que simplemente hayan tenido políticas de dividendo estables, también lo han hecho mejor que la media del mercado. Por lo tanto, ya estamos empezando a combinar una serie de factores que lo que nos permiten es tomar exposición a mercados, puede ser el mercado norteamericano, el mercado global, el mercado europeo, pero desde un punto de vamos a tratar de ya no replicar ese mercado, sino de generar algo que han mencionado nuestros compañeros, alfa, ¿no? Queremos invertir en rentabilidad norteamericana, pero no queremos traquear al índice, no queremos obtener la misma rentabilidad que la del índice, eso sería la gestión pasiva o indexada tradicional, sino que lo que queremos es tratar de batir a ese mercado. Hay un concepto que conocemos en el mundo de la gestión de activos, se llama Active Share, ¿no? Que básicamente lo que te hace es medir cómo o cuánto o cuál es el grado de solapamiento entre mi estrategia y la del índice. Obviamente, si el grado de solapamiento es del 100%, es imposible batir al índice porque estás fundamentalmente replicándolo. Entonces, mediante esta estrategia o esta gama, la gama Quality Dividend Growth, lo que pretendemos es generar Active Share, en otras palabras, distanciarnos un poco de ese índice con el propósito de mejorar la ecuación rentabilidad-riesgo. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres por las ideas que nos habéis comentado, las temáticas de las que hemos estado hablando. Así que mientras recopilamos las preguntas que nos han ido dejando en el chat, o les damos pie a ustedes en un momentito, vamos a pedirles a nuestro panel de expertos un breve resumen de un par de líneas como resumen y con la idea para que se queden de cada una de vuestras casas. Bueno, pues para empezar y como conclusión y terminar, desde BlackRock queremos que os quedéis con la idea de que abogamos por una construcción de carteras diversificada en renta variable, en renta fija, que además a través de vuestros asesores y vuestro perfil de riesgo pues tenga más o menos ponderación, pero que la manera más flexible, accesible y eficiente de hacerlo es a través de los ETFs. Hemos estado hablando, todos tenemos una gama suficientemente amplia para poder encontrar cualquier tipo o nicho de mercado. Y para dejaros un par de ideas de cómo construir estas carteras, nosotros en BlackRock ahora mismo en renta variable nos gusta Estados Unidos, nos gusta Japón y nos gusta Europa, pero en el nicho de pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista de renta fija, por ejemplo, nos gusta mucho la parte de gobiernos de Estados Unidos de corta duración, con vencimientos cortos. Si lo llevamos a Europa, lo que más nos gusta a día de hoy es crédito corporativo, investment grade de alta calidad frente a lo que estamos viendo en Estados Unidos. Creemos que hay algo más de valor en esta parte del mercado. Lo mismo pasa con high yield europeo, donde pues hay mejor valor o los spreads reflejan más la realidad económica en Europa que en Estados Unidos y que además es donde estamos empezando a ver flujos relevantes a día de hoy. Y para acabar en emergentes, hemos hablado de divisa local, divisa dura o en dólar. En emergentes a nosotros lo que nos gusta es cualquier tipo de emisión que sea basada en dólar, en divisa fuerte. ¿Por qué? Pues por el componente que puede tener emergentes de descorrelacionar lo que pasa dentro del mundo emergente y en segundo lugar porque es una emisión de un dólar, pues pagan relativamente atractivo. Así que esa es un poco mi conclusión, abogando por la construcción de cartera diversificada, eficiente y sobre todo a través de ETFs. Perfecto, gracias. Pilar. Pues efectivamente, yo les diría que no renuncien a la generación de alfa dentro de su cartera de ETFs, que no dejen de mirar
la gama REI de JP Morgan Asset Management dentro de los ETFs, porque efectivamente lo único que crece más rápido que este mercado de ETFs, que ya hemos visto que crece a una velocidad vertiginosa, son los ETFs de gestión activa, y a día de hoy realmente, bueno, pues tenemos una gama, como decía Álvaro, lo bastante amplia como para atender a las necesidades de inversión que puedan tener, y además, bueno, pues al haber sido los pioneros dentro de este tipo de ETFs, realmente tenemos una cuota de mercado muy importante, y JP no deja de ser, bueno, pues un actor importante dentro de este mundo de inversión, donde lo que pretendemos simplemente es poner todos los recursos que ya tenemos y que ya utilizamos en nuestros fondos de inversión a través de estos instrumentos, los ponemos a disposición de nuestros clientes para aportarles una solución más de inversión para poder invertir sus ahorros. Muchas gracias. Carlos, ¿por finalizar? WisdomTree es una casa fundada en 2006 y es una casa firmemente convencida de las bondades que ofrece el producto cotizado, ETP o ETF o ETC. Por ello y muestra de ello, en nuestra gama solo ofrecemos soluciones de inversión bajo esta estructura, ETP, ETF o ETC. Contamos con una gama tremendamente amplia que a través de sus asesores de inversión les invitamos a conocer, desde la parte de renta variable que he mencionado hoy como ejemplo, la gama Quality Dividend Growth, a estrategias temáticas. Fuimos uno de los también primeros proveedores en lanzar y mantenemos una amplia gama dentro de inversión temática, que pueden ir desde estrategias como inteligencia artificial, como baterías, como ciberseguridad. En fin, es una gama bastante amplia. Y hemos hablado de oro, pero dentro del mundo de materias primas, el oro es una clase o una subclase de activo más. Sí que también consideramos que las materias primas juegan un papel muy relevante dentro de una cartera diversificada, como la que estoy seguro que ustedes cuentan. Y ahí también WisdomTree pone al servicio de nuestros inversores desde producto único en cada una de esas materias primas, como cestas de materias primas. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta entre nuestro público para nuestros expertos. Sí, por favor. No, sí. Adelante, y ahora seguimos por aquí. No, usted. Al señor de BlackRock, ¿qué le parece el sector de los semiconductores? Tiene un ETF. Igual repetirla para el vídeo, para el vídeo, para que se escuche en el vídeo. Sí. ¿Por qué le parece el sector de los semiconductores? Pues ¿Tienen ustedes sí, tenemos un ETF de semiconductores global muy importante y muy mal, pero bueno. Y te voy a decir por qué, porque aunque no lo parezca y ha habido mucho titulitis, durante los 2 últimos años, bueno, ya nos vamos alejando más, pero el sector de semiconductores ha perdido en ventas. Acordaros de los cuellos de botella y que no podías comprar un coche porque no tenías el chip de la llave. Desde junio de 2023, estas ventas a día de hoy ya han empezado a remontar y están empezando a crecer. Empezamos un nuevo superciclo de semiconductores. Y no solo eso, se prevé que en su conjunto global el sector de semiconductores vaya a crecer 4 veces más rápido que lo que vaya a crecer la economía a nivel global, y sobre todo que también tiene un viento de cola importantísimo con el tema de las megafuerzas. Nosotros en BlackRock, una de nuestras megafuerzas, que son estos cambios estructurales que van a cambiar el panorama socioeconómico durante los próximos años, es el de la digitalización e inteligencia artificial. Y con todo este viento de cola también va a ayudar a empujar que este nuevo superciclo de semiconductores pues salga adelante y que nosotros esperamos que tenga recorrido positivo de cara a los próximos años. Muchas gracias. Por aquí, ¿había otra pregunta por aquí? Buenas tardes, muchas gracias a todos por la exposición. Yo en realidad tengo 2 preguntas. La primera es si hay ETFs basadas en opciones put para proteger las carteras cuando cae el mercado. Y la segunda pregunta sería si hay algún ETF por Argentina, ahora que está de moda.
Nosotros hacemos emergentes en su conjunto más que igual que lo hacemos en nuestros fondos de inversión. Como decía, son muchas veces las mismas estrategias, los mismos equipos de analistas, los mismos gestores, los mismos procesos, y me temo que Argentina como inversión única no tenemos, preferimos abogar por la diversificación dentro de mercados emergentes, y me temo que de put tampoco. Nosotros igual. Nosotros en BlackRock la gama de productos rentables de renta fija que tenemos es lo que llamamos plain vanilla, es muy tradicional, muy simple. No hacemos opciones, no hacemos apalancados o inversos. Y con respecto a la parte de Argentina estamos igual. Tenemos índices o ETFs que replican índices más diversificados en emergentes, y para pensar un poco también en lo que hemos hablado anteriormente, para lanzar un ETF que solo replique el mercado de Argentina tendría que tener una demanda tan grande que nosotros consideramos lanzar un producto y no lo hay. No sé, Carlos. En nuestro caso, en cuanto a mercados emergentes, igual no tenemos ningún ETF para el mercado argentino. Sí que contamos en nuestra gama con una gama que llamamos cortos y apalancados, que lo que buscan es dar una exposición inversa a la del índice. Por lo tanto, en ese caso, si el índice está cayendo y tenemos un ETF inverso, sí que estaríamos ganando dinero. Por aquí. Una pregunta más. Para Carlos de Wisdom Tree, ha hablado de ETFs de materias primas. Tengo curiosidad por saber qué composición pueden tener esos ETF, o por ejemplo, cómo se puede invertir en un ETF que en un momento determinado se vea una oportunidad en gas natural o gas. ¿Cómo se podría hacer esa inversión o componer esa inversión desde su entidad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, habría dos maneras, ¿no? Si lo que queremos es invertir en una cesta de materias primas, ahí estaríamos hablando de un ETF que esté replicando la cesta de materias primas, en este caso la del Bloomberg Commodity Index, ¿vale? Y ahí estaríamos invirtiendo en una cesta compuesta por distintas materias primas. Ahora bien, si lo que tratamos es de invertir en una materia prima en concreto, en particular, oro, o usted mencionaba gas natural, ¿no? Gas natural, sí que hay otro producto que es con la sigla ETC, de Exchange Trade, la C de Commodity o materia prima, que lo que permiten es dar una exposición a esa materia prima. Hablando de materias primas, ahí podríamos distinguir entre lo que se llama como una réplica física o una réplica sintética. Las réplicas físicas generalmente son para clases de activos, materias primas almacenables, y por tanto podemos invertir lo que se conoce como al contado, ¿no? Tendemos el oro en unas bóvedas y creamos un ETF que está replicando el precio del oro al contado. Para el caso de materias primas no almacenables, lo que hacemos es construir esa estrategia e invertir a través de futuros, pero sí que usted tiene a su disposición distintas alternativas para tomar exposición a materias primas. Una pregunta desde casa. Sí. Nos preguntan sobre algún ETF de gestión del agua. Una temática muy concreta. Bueno, nosotros tenemos uno que es el ICES Global Water UCITS ETF, que replica un poco la manera en la que se gestiona el agua a través de compañías globales. Y seguro que está disponible en la plataforma de Renta 4. Por ahí había otra pregunta. Vale, hola. Muchas gracias por la charla, está muy interesante. Me sorprende que se diga que es un buen momento para la renta fija, teniendo en cuenta que Japón se está deshaciendo de la mayoría de bonos estadounidenses, de la mayoría de su deuda, siendo el principal acreedor, y eso está originando en las bancas estadounidenses un agujero importante porque está cayendo de manera relevante el precio de esos bonos. Claro, esto solo se podría arreglar subiendo los tipos, cosa que no va a hacer Estados Unidos por lo menos hasta que acaben las elecciones. Entonces, ¿cómo valoran que Japón busque esa liquidez eliminando deuda americana y que la Fed ayude a empresas japonesas o a bancos japoneses? ¿Cómo valoran eso para valorar el buen momento para entrar en renta fija? Porque es lo que a mí me
me preocupa un poco de la renta fija. En general, yo creo que, no sé si BlackRock o WisdomTree no están de acuerdo, pero parece que hemos llegado a un momento en que los tipos han tocado techo. El Banco Central Europeo ya empezó a bajar tipos la semana pasada, o hace 2, ya no me acuerdo, y se descuenta que la Reserva Federal, más que subir, lo que va a hacer es bajarlos, o bien un poco antes o bien ya después de las elecciones, efectivamente. Entonces, en un momento en que los tipos están el consenso de mercado lo que dice es que ya están en tendencia o mantenerse o ya bajar, realmente es cuando hay que empezar a añadir duración y empezar a añadir renta fija a las carteras con duración. El tema de Japón, es verdad que ha salido una noticia, vamos, o lo que he visto es que este fin de semana había salido una noticia de un medio que es bastante sensacionalista en Estados Unidos, anunciando que hay una especie de caja rural japonesa que está deshaciendo toda su cartera de bonos, o que está, sí, que va a deshacerse de su cartera de bonos americanos, de treasuries, que los quiere poner hacer el mark to market, ¿no? O sea, ponerlos en valor de mercado. Y efectivamente que eso podía suponer, bueno, pues un enorme agujero en el banco. La realidad es que si miras un poco el balance de esta caja rural, que creo que es como el quinto banco japonés en Japón, tiene suficiente solvencia, es bastante sólido como para que no le afecte, y es verdad que aunque pueda meter volumen de bonos de gobierno americano en el mercado, por lo menos en JP Morgan no creemos que eso suponga ningún tipo de riesgo sistémico, y sí que creemos que la oportunidad de entrar en renta fija, sobre todo de añadir duración en renta fija, es muy buena ahora mismo que los tipos han tocado máximos. Realmente, bueno, pues hemos pasado 2 años desde marzo del 22 o principios del 22 que empiezan a subir tipos, en los que, bueno, pues hemos visto una enorme corrección en las valoraciones de la renta fija, pero a cambio ahora estamos en un momento en que la renta fija vuelve a tener cupones muy atractivos. En el momento en el que estamos ahora, realmente, bueno, pues más o menos en todos los sectores, tanto alta calidad crediticia como high yield, estamos viendo cupones atractivos, con lo cual vuelve a añadir esos cupones a las carteras mixtas. Y luego, por otro lado, bueno, pues como tiene mucho colchón, porque tiene ese cupón atractivo, vuelves en teoría, debería volver a añadir diversificación la renta fija a las carteras mixtas, cosa que en los últimos años no hemos visto por efectivamente ese cupón tan bajo, con lo cual no había margen para que te descorrelacionara la parte de renta fija en las carteras mixtas. No sé si tenéis algo más que añadir. Veo que no hay más preguntas. Bueno, perfecto. Espero que le acercan el micrófono, perdón, y así desde casa le pueden escuchar. Sí, buenas tardes. Hasta lo que sé, ya hay algún ETF que está replicando en cibermonedas, en criptomonedas. ¿Qué opinión les merece? Perfectamente. Es que tenemos aquí, en la casa de WisdomTree tienen gamas, así que por favor, Carlos. Bueno, lo que hicimos en WisdomTree en 2019 fue poner en mercado un producto, ¿no? Una estrategia que pudiera replicar el comportamiento del Bitcoin, ¿no? Para nosotros, o quizás la pregunta que todos nos deberíamos hacer es ¿cuál es el peso que tienen los activos digitales dentro del mercado global en su conjunto, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿queremos construir una cartera que replique todo ese mercado, ¿no? La deuda high yield, la deuda gubernamental, las small caps, la renta variable americana, todas las clases de activos que tenemos? Y al final, si hacemos ese estudio, lo que vemos es que el peso de los activos digitales, fundamentalmente Bitcoin, porque Bitcoin es pues la divisa o la criptodivisa que más pesa, pues el peso dentro de todo el universo de clases de activo que hay es de en torno al 1,5-2%, ¿no? Por lo tanto, alguien que no tenga ninguna opinión clara, ni muy favorable ni desfavorable en cuanto a Bitcoin, pues entendemos que debería tener una posición neutral conforme a lo que pesa los mercados. Para nada es una recomendación, sino es un enfoque
de cómo entender o a la hora de plantearnos si deberíamos tomar exposición o no. Ahora bien, si alguien tiene una exposición o un pensamiento súper negativo sobre cualquiera de esas criptodivisas, pues entonces lo tendría muy fácil. En vez de tener el peso que tiene en el mercado global, ese 1,5-2%, pues pongámonos en cero. Y si alguien tiene una opinión muy favorable en cuanto a, yo creo que el Bitcoin lo va a hacer muy bien, yo creo que el Ethereum lo va a hacer muy bien, o lo que sea, pues en vez de tener esa posición neutral del 1,5-2%, lo que vamos a hacer es sobreponderar nuestra cartera. La decisión de inversión ya depende de cada uno de los inversores, pero bueno, sí que hay producto en mercado que permite tomar exposición iba a decir a esta nueva clase de activo, pero no es tan nueva. Al final, Bitcoin ya tiene más años que Instagram, tiene más años que WhatsApp, tiene más años que Uber. Por lo tanto, espero haberle respondido a su pregunta. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos. Si les parece, dejamos aquí esta charla de expertos que por mi parte me ha parecido muy interesante. Espero que a todos ustedes, tanto los que han podido venir presencialmente como los que están en su casa, también les haya parecido. Gracias por conectarse, por venir. Damos por finalizada esta conferencia, la última que vamos a tener antes de verano, así que ya nos vemos a la vuelta. Así que les invitamos ahora a que se queden un ratito más a tomar un vino pues, con nuestros expertos, y así si tienen alguna duda más, alguna pregunta se la pueden hacer de primera mano. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias.